fantasía y otra cosa es escribir una cosa totalmente distinta a lo que debería ser. ¿Listo? O sea, cambiar el sentido. Lo otro es que, además del objetivo, sí va también una síntesis del procedimiento. Cuando digo una síntesis del procedimiento, significa que ustedes van a ver, no sé, hicieron un trabajo acá. O sea, busquen cómo describir ese trabajo en que 2 o 3, no, máximo serían 3 líneas, pero 2 líneas es suficiente. En caso de fuerzas concurrentes, simplemente decir que utilizó una mesa de fuerzas y se calculó a partir de 2 fuerzas determinadas, se calculó la fuerza resultante y la fuerza equilibrante. ¿Sí? Y además del procedimiento, ese es básicamente el procedimiento que se hizo. Y está bastante sintetizado. Y además de esto, pues también van los resultados principales. ¿Listo? Los resultados principales. O sea, que no basta decir que se utilizaron unas fuerzas, ahí en ese punto no es necesario decir las fuerzas que utilizaron, simplemente que utilizó un sistema de fuerza, se calculó la fuerza resultante y la fuerza equilibrante. Entonces, fueron 4 configuraciones, entonces para cada configuración se encontró la fuerza equilibrante, la fuerza resultante y las direcciones. Y se compararon los resultados y pues obviamente ahí van con los valores principales, ¿no? Que fueron los valores que ustedes calcularon. ¿Listo? Y obviamente, como siempre dice, hay una conclusión acá. Eso es básicamente el resumen. Una conclusión. Que no es como que se vayan a extender y a escribir todas las conclusiones que van a escribir en la sección de conclusiones. Simplemente decir que, bueno, se verificó la naturaleza vectorial de las fuerzas y se logró calcular la fuerza resultante. Básicamente, unas conclusiones pues, súper cortas. Se supone que el resumen es una síntesis de todo lo que está en el informe. De tal forma que una persona, cualquier persona, venga a leer el informe de ustedes y básicamente sepan qué hicieron. Ahora, los detalles, pues obviamente están en el resto del informe, ¿no? Porque si uno lee un resumen y uno mira unos resultados y los resultados no son lo suficientemente buenos, uno dice, bueno, vamos a revisar qué fue lo que hicieron acá realmente, ¿no? Y si el procedimiento es acertado, pues cualquier persona pudiera reproducir los mismos resultados que tienen ustedes, o bueno, unos resultados lo suficientemente cercanos a los que ustedes obtuvieron. Respecto a la introducción, todavía hay quienes siguen escribiendo ecuaciones como, por ejemplo, yo digo que FDA, es la fuerza de fricción, ¿no? Pero la fuerza de fricción es recién ahora. Bueno, dejo acá. La fuerza de fricción con la normal, y yo les siempre digo, acá al frente escriban el número, no sé si la primera ecuación acá. Todavía hay quienes escriben el número por acá. E incluso a veces hay una línea de texto por acá y el número está por acá abajo. Entonces uno me pregunta, ¿a quién está referenciando ese número que está ahí? Está en el aire, ¿no? O sea, no está referenciando nada. ¿Listo? Eso en la introducción. El método experimental, pues por lo general, casi siempre se hace bien porque básicamente van a contar lo que ustedes hicieron acá. Bueno, he notado que algunos básicamente escriben casi lo que está en la guía, incluso con el mismo tono, y pues es un error bastante grave, ¿no? Respecto a los resultados y las discusiones. En los resultados, yo creo que en algún momento les dije que si ustedes, por ejemplo, calculado la fuerza, en este caso, calculado la fuerza resultante, o sea, la magnitud de la fuerza resultante, pues, y van a mostrar el resultado, pues yo no espero que ustedes me escriban, no sé, esto es f de r x cuadrado más f de r y cuadrado, luego acá escriben los valores numéricos, y luego acá ahora esa parte de acá a mí no me interesa verla en el informe. Yo solo espero que si usted calculó la fuerza resultante y la fuerza resultante dio, no sé, 200 gramos de fuerza, por ejemplo, 200 gramos de fuerza, pues usted escribe este procedimiento de acá, pues a mí no me interesa verlo. Yo solo espero que ustedes escriban, bueno, si definió la norma como simplemente FDR, pues ustedes escriben que se encontró una fuerza resultante de 200
fuerza, o en su defecto pues también lo pueden dejar como newtons, ¿no? Pero pues, obviamente tienen que hacer la conversión. Es lo que yo esperaría, pero si yo miro ese procedimiento que está ahí, yo siempre lo que hago es, no sé, creo que algunos han dado cuenta, yo siempre hago una línea así, indicándole que eso no va ahí. Y el error más grave que cometieron fue, bueno, yo supongo que ustedes siempre toman, bueno, no toman nota, pero sí toman video o toman imágenes y cosas así. El error más grave aquí fue este, yo le hice un gráfico, les mostré que uno podía tener una fuerza por acá FDB, por acá podía tener una fuerza FDA y acá iba a haber una fuerza equilibrante, ¿no? Les dije que esta fuerza equilibrante pues iba a ser igual en magnitud pero opuesta en dirección que la fuerza resultante, y acá había un ángulo resultante, ¿no? Y yo estoy seguro que les marqué que este ángulo que está acá, que era el ángulo equilibrante, era igual que este ángulo resultante, ¿no? Y le hice ese dibujo. ¿Listo? O sea, yo aquí le estoy diciendo que este ángulo que está aquí, si ustedes se fijan, yo ni siquiera he escrito el ángulo desde acá, ¿no? No lo he hecho desde acá. ¿Listo? Lo hice desde acá, este eje que está aquí. ¿Sí ven este eje rojo que está aquí? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Este ángulo completo de acá no es igual a este ángulo de acá. Son diferentes. ¿Y esto cómo es? Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de las clases de cálculo del colegio, pero hay unas cosas que se llaman ángulos de referencia. Hay unas cosas que se llaman ángulos de referencia. Y ustedes aquí en clase, básicamente lo que calcularon fue todo este ángulo de acá, ¿no? Calcularon todo este ángulo de acá, llamémoslo equilibrante primado, pues, llamémoslo así. No, llamémoslo equilibrante normal. Y acá, llamémoslo, pero es que la R se confunde con la otra R, entonces mejor primo. Equilibrante primo, ¿listo? Y el ángulo que yo les estoy pidiendo es este equilibrante, ¿no? Este es el ángulo que ustedes tendrían que recortar. O en su defecto, haber recortado este y abajo o al lado haber recortado el ángulo que le estaba pidiendo. ¿Listo? ¿Qué sería? En este caso el ángulo de referencia, como está, bueno, esto tiene unas notaciones, ¿no? Si está acá en el segundo cuadrante, entonces el ángulo de referencia, voy a llamarlo con R minúscula, sería 180 menos el ángulo, ¿no? Menos el ángulo que voy a llamarlo un teta. En este caso que estamos en el tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia sería R minúscula, sería el ángulo que está dando, que en este caso sería teta E' menos los 180 grados, ¿no? Esos son grados. Y si estamos en el cuarto cuadrante, pues ese ángulo de referencia se puede medir como la vuelta completa, que sería los 360, y restar el ángulo que están obteniendo. Y de esa forma uno tenía el ángulo que le estaba pidiendo, y lo que yo miré fue que un ejemplo de esto tuvieron un ángulo de equilibrio de 213. Bueno, acá los arreglaron un poquito con respecto a otros grupos y obtuvieron un ángulo de referencia de 30, por ejemplo, de 30, digámoslo así. ¿Listo? Y la idea es que ustedes compararan esto de acá. Algunos lo que hicieron fue decir, como que hicieron el ángulo de, bueno, pusieron 30 y acá pusieron menos, pusieron esto era de 200 menos 213 menos 180, lo pusieron acá y pues obviamente dividido estos 30 grados, pues esto sí les va a dar, ¿listo? Pero en la tabla ustedes están reportando el ángulo equilibrante así. No está mal que lo reporten así, pero yo les digo que también me muestren el ángulo de referencia que estaba acá, porque yo precisamente les mostré que este ángulo de acá es que era igual o aproximadamente igual a este ángulo de acá, no todo este ángulo de acá.
¿Listo? Entonces, si yo estoy revisando el informe y yo miro esta cosa que está acá, y luego yo miro su resultado y ustedes dicen, bueno, este error porcentual es aproximadamente del, no sé, del 0.1%, por ejemplo, pues yo digo, ojito, usted está reportando que el ángulo equilibrante es de 230, el ángulo resultante de 30, y me está diciendo que el error es del 0.1% cuando eso básicamente no es cierto. ¿Listo? Eso básicamente no es cierto. Y por eso fue que no califiqué, porque todos, bueno, ustedes corrigieron bastante porque algunos de ustedes hicieron esta resta acá, y acá obviamente está calculando el ángulo de referencia, ¿no? Que fue distinto a, bueno, algunos que hicieron, bueno, entonces el error que tenemos a calcular es del 96%. Porque claro, si ustedes restan bueno, sin hacer sin calcular el ángulo de referencia, restan esos 30, le restan los 213, por lo tanto, todo lo que tuvieron fue error, ¿no? Y por eso fue que no les califiqué todavía. Entonces yo les doy la opción, bueno, esa es una parte, yo les doy la opción de modificar, bueno, hacer las correcciones. Yo les activo el formulario, como siempre digo que en la noche, porque casi a veces me olvido, pero siempre voy a intentar recordar que activarlo en la noche, activar el formulario en la noche, y para que ustedes suban los informes. Lo otro es que yo les dije que la tabla que está en la guía, a mí me parece que está bastante incompleta, ¿no? Porque es que le falta reportar la fuerza A y la fuerza B, ¿sí? ¿Y por qué le falta? ¿Y por qué yo que está incompleta? Porque en parte pudieran, bueno, no sé, con un poquito más de análisis pudieran evitarse errores de este tipo reportando la fuerza A y la fuerza B. Y segundo, cualquiera que vaya a leer ya tiene directamente claro cuáles son las fuerzas que están utilizando para calcular esa fuerza resultante. No tendría que ponerse a estar rebuscando por ahí y en ocasiones adivinar cuáles son, ¿no? En este caso, respecto, bueno, algunos, creo que por acá hubo alguien que no reportó ningún gráfico. Y yo claramente les dije, hagan los gráficos. ¿Listo? Incluso le hice la tablita por acá, con el ejemplo del gráfico acá, y les dije que tenían que hacer un gráfico. Bueno, ya les dije lo de las ecuaciones que están desviadas de los números, que pues a esta fecha eso es bastante grave. Para mí a esta fecha ya es bastante grave hacer una cosa de esas, porque ya estamos aquí. ¿Qué es? Ahora cambió la fecha, 29 de abril. No, ya pasamos la mitad del semestre. Ya pasamos la mitad del semestre y hacer unas cosas de esas, pues ya deja mucho que decir. A ver, ¿qué otra cosa? Pues los que hicieron, en este caso, en este grupo, los que hicieron los gráficos, pues está bien, ¿no? A ver, reportar resultados. Este de aquí, este gráfico de aquí. Bueno, precisamente ese es el problema, ¿no? Ya vean este gráfico. Yo en la tabla tenía que reportar la fuerza A, tenía que reportar la fuerza B. Sí, yo tomó foto a la tabla. Alguien acá le tomó foto o video a la tabla que yo hice. Yo les dije que además de lo que estaba reportado en la guía, agregaran la fuerza A y la fuerza B. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes grafican acá, si ustedes acá ponen que por acá hay un FDA, por acá hay un FDA, por acá estaba FDA, por acá grafican la resultante, la equilibrante. Yo voy directamente a la tabla. ¿Sabes, no? Y por lo general lo que hicieron fue poner la tabla aquí y la gráfica acá abajo. Pero si yo miro esta cosa acá no hay reportado en ningún momento la fuerza A ni la fuerza B. Entonces, ¿de dónde sacaron esta fuerza A y esta fuerza B en el gráfico? Entonces, lo mejor es que estén acá como información. Porque es que hay resultados que uno tiene que mostrarlo de forma clara y concisa, ¿no? Y por eso utilizan las tablas. Si no, pues los resultados se escribían ahí en unas líneas de texto y pues no había ningún problema con eso.
¿Qué otra cosa? A ver, creo que acá sí la mayoría hizo eso, pero bueno, algunos no lo hicieron. Algunos no lo hicieron, bueno, creo que en este caso de acá sí la mayoría, creo que fue la mayoría. Reportar en la referencia, reportar la guía de laboratorio, creo que acá todos lo hicieron, si no estoy mal. Bueno, siempre falta que no lo hizo. Y como les digo, siempre nosotros utilizamos como, valga la redundancia, la guía del laboratorio que da el departamento como guía para las prácticas, ¿no? Y yo supongo que ustedes leen esa guía y además de eso, lo que yo les muestro acá también es de la guía, o sea que ustedes deberían de referenciar la guía, ¿listo? O sea, ponerla ahí como referencia. O sea, trabajamos con esa guía, así que vamos a ponerla como ahí como referencia. Respecto a las conclusiones, también les dije, las conclusiones, la primera conclusión, es bastante llena. Las conclusiones. La primera conclusión, pues yo diría que es una de las conclusiones más importantes. Yo siempre digo que es la más importante. ¿Por qué? Porque en la primera conclusión ustedes básicamente resumen lo que hicieron. Y además de eso agregan también los resultados principales. Entonces la conclusión principal, si su objetivo fue, esos son los que siempre cometen los errores, si su objetivo era, en este caso, medir los coeficientes de fricción, ustedes van a decir, durante esta práctica se midieron los coeficientes de fricción estático y cinético utilizando dos métodos para el caso cinético y para el caso dinámico, y se encontró un coeficiente de fricción en el caso dinámico, el cinético, estático promedio de tanto y cinético de tanto. Eso es básicamente la primera conclusión. Y lo otro, pues ya sí son apreciaciones. Ustedes pueden decir que, por ejemplo, en este caso, ¿cuál configuración la fuerza equilibrante era mayor que la configuración de la fuerza y las cosas así? Que esta fuerza o que esta fuerza. La otra ya se rompió, lo principal es esa cosa. Básicamente sintetizar otra vez, no el mismo resumen, sino sintetizar todo lo que se hizo. ¿Listo? Porque pues ya es una conclusión. Y eso también entra en el caso de que ustedes dijeran, no, yo no quiero hacer conclusiones separadas, sino que quiero hacer discusiones y conclusiones. Como alguien por acá escribió un formato donde se hace eso, pero la cosa es que la gente a veces no le gusta leer. Y cuando se hace eso, las conclusiones están ahí sobreentendidas porque realmente hacen eso. Uno de los párrafos básicamente dice eso. Aquí se estudió, por ejemplo, no sé, lo mismo que les dije, hay un párrafo que dice eso. Se estudió el sistema de fuerzas concurrentes en diferentes configuraciones, y encontramos fuerza resultante y fuerza equilibrante, y básicamente lo mismo. Sí, siempre hay un párrafo que resume todo eso que está ahí, independientemente del formato. Y ya sé que ustedes son de segundo semestre, pero se van a dar cuenta de eso cuando ya estén. Ustedes miran seminario que noveno. ¿Cómo miran seminario? Seminario es el módulo que construye la propuesta del anteproyecto. Bueno, dependiendo del profesor que les dé, eso vale bastante bonito. Seminario es un octavo. ¿Octavo? Sí, porque dependiendo del profesor es un jodido. Porque a veces uno entrega eso y si en la construcción le falta de paga, pues lo devuelve. Y si en el resumen falta decir cuál es el objetivo que usted tiene respecto a esa propuesta, también se lo devuelve. Son cosas que básicamente tienes como un formato predeterminado para escribir eso. No es como que usted va a escribir cualquier cosa ahí, es básicamente un formato predeterminado.
Bien. Entonces eso es básicamente todo respecto a ese informe, ¿no? Porque yo igual no iba a calificar eso así. Porque si les calificaba así, pues yo miro un resultado, un equilibrante de, por ejemplo, 168 y un resultante de 345. Y lo comparo. Si yo comparo eso, pues el error va a ser como del 200%. Y entonces acá me muestra que está calculando el ángulo de referencia y después dicen que es del 1.4%, pero como yo siempre tacho eso, yo no le pongo cuidado a esa operación, si no el resultado del porcentaje, pues yo voy a decir que eso está mal. O sea, están tirando el machetazo básicamente. Listo, pues la práctica de hoy básicamente es medir coeficientes de fricción. Es medir coeficientes de fricción. Ahí están las plataformas. En este caso se supone que son coeficientes de fricción de dos superficies. En este caso son superficies de madera. Listo. No pongan cuidado si quieren. Igual cuando le entreguen el informe, la nota le ve reflejada de todo el mundo ahí. Entre dos superficies de madera, y la idea es ver cuál es el coeficiente de fricción, no solo el estático sino también el dinámico, ¿no? Porque ese es el objetivo. ¿Listo? Y acá se van a utilizar diferentes métodos. Un método es calcular el ángulo crítico o el ángulo en donde puede comenzar el movimiento, o sea que siempre el bloque va a estar estático, ¿no? Quieto, por eso es estático, y siempre va a haber una fuerza mínima que va a hacer que el bloque comience a deslizar. Y esa fuerza obviamente va a depender de un ángulo, ¿no? Y en este caso vamos a calcular ese coeficiente de fricción a partir de ese ángulo. Y el otro es a partir, bueno, en este caso es estático, y el otro a partir de la masa que provoca que el bloque que está de forma horizontal comience a moverse también, ¿sí? Porque en este caso hay dos métodos. Y en el caso dinámico, pues va a haber una historia similar, solo que como se dice dinámico, el sistema siempre tiene que estar en movimiento, ¿no? Siempre hay que comprobar que la masa que está, la masa 2, digámoslo así, ya le voy a mostrar cuál es la masa 2, que puede ser el movimiento, pues siempre es lo suficientemente grande como para que el sistema no se detenga en algún punto, ¿sí? Se detiene simplemente si encuentra un tope, que en este caso va a ser ese. El resto de movimiento, pues no se va a detener. Y en este caso también son dos, uno con un plano inclinado donde ustedes tienen que fijar un ángulo y medir, por ejemplo, en este caso, pues como el sistema siempre va a estar moviendo, la fuerza va a ser distinta de cero, o sea que ahí tienen que encontrar cuál es la aceleración del sistema, en el caso donde existe un ángulo y en el caso donde el sistema es totalmente horizontal, en los dos casos. ¿Listo? Pues en el primer caso, que es, voy a ponerlo por acá con rojo, coeficiente estático. En el caso del coeficiente estático, lo primero que uno hace es suponer que, o decir que el bloque, que va a tener una masa obviamente, está totalmente horizontal, ¿no? Y está quieto obviamente. Acá, como está sobre una superficie, pues obviamente va a aparecer una fuerza normal, que es la fuerza que la superficie le hace al bloque para que pues, obviamente no se fusione. Y por acá va a haber un peso, ¿sí? Por acá va a haber un peso. En este caso, se supone que esta parte de la práctica se va a repetir 3 veces. Es un poquito aburrido repetirlo 3 veces, pero eso es lo que dice la guía, ¿no? La cosa es que el sistema siempre tiene que comenzar de esta forma, horizontalmente, ¿sí? Siempre horizontal. Y luego lo que van a hacer es graduar el sistema, ¿no? Graduar el sistema significa que ustedes a partir de esa tuerca, de ese engranaje que está ahí, ustedes van a modificar el ángulo que aparece por acá de tal forma que el bloque ahora quede en un plano inclinado. ¿Listo? Y si el bloque está en un plano inclinado, pues obviamente acá
sigue estando la fuerza normal, que pues siempre es normal a la superficie, ¿no? Y acá, pues obviamente, ya que el bloque tiene la masa, pues obviamente va a aparecer un peso debido a la gravedad. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que uno va a obtener ahora. Acá va a haber una cosa, ¿no? Y es que si el bloque se va a mover hacia acá abajo, ¿sí? O sea, la fuerza de fricción siempre va en sentido opuesto al movimiento del objeto, ¿no? Entonces, si el bloque se va a mover hacia acá abajo, la fuerza de fricción, pues lo que siempre va a intentar es frenar el bloque, ¿no? Pues la fuerza de fricción va a ir en este sentido. No me acuerdo cómo le dicen aquí, porque entonces sería en este punto. Y si yo, bueno, aquí en este punto tengo que elegir mi sistema de referencia, ¿no? Para poner mis ejes, y en este caso yo voy a hacer que voy a ponerlo de esta forma, centrado aquí en el bloque de madera, que está la masa. Voy a decir que positivo es hacia acá y voy a decir que positivo también es hacia arriba, ¿no? Imagínense que esto pues está aquí, centrado aquí, está aquí sobre el bloque de madera. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría? Ya que el bloque en principio va a estar quieto, va a estar estático, pues uno va a decir que la suma de todas las fuerzas que están actuando, pues obviamente va a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, y si va a ser igual a 0, lo primero que uno va a hacer es identificar qué fuerzas están actuando acá. Entonces, en principio acá lo que tenemos es la fuerza normal, el peso, y también está la fricción, ¿no? Y pues obviamente, ya que no está moviendo, eso va a ser igual a 0. Entonces, no me preocupen por los signos, porque si ustedes ven, estos son magnitudes vectoriales, o sea que los signos van después. Entonces, si yo veo cuáles son las componentes, por ejemplo, la componente X, en este caso, veamos que la Y que. Pues la X en este caso, si ustedes se fijan, aquí está la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción, si ustedes se fijan, yo pinté que fuera positivo hacia arriba y la fuerza de fricción va hacia arriba. Pues como solo hay una fuerza de fricción sobre el plano horizontal, pues yo voy a llamarla solo FDR y no le voy a poner un subíndice de X ni nada de eso, pues porque eso no está ahí. Y luego hacia acá abajo tiene que haber alguna fuerza que haga que el bloque comience a moverse, ¿no? Y esa fuerza está relacionada con el peso. Entonces, si ustedes ven, el peso es una magnitud vectorial, o sea que tiene unas componentes, ¿no? Esto tiene unas componentes acá. ¿Listo? Esto acá, como son de descomposición rectangular, pues esto es un ángulo de 90 grados. Acá, a este lado de acá que va opuesta, este ángulo de acá es igual a este ángulo que está acá. Esto que está acá, como es opuesto al ángulo, sería, bueno, no vemos eso todavía. Esta acá sería WX, que sería la parte horizontal, y este de acá sería WY, que sería la parte vertical. Entonces, acá en el eje X, pues solo tendría el WX, o sea, el peso, la componente del peso en X, y pues siempre va hacia abajo, ¿no? Ustedes se fijan, esto va hacia este lado y hacia este lado es negativa, ¿no? Entonces sería menos. Y acá, pues, trigonometría de siempre, este es el opuesto, y si es el opuesto, entonces sería la norma del peso, que yo voy a llamarla simplemente W por el seno, ¿no? Por el seno del ángulo. ¿Listo? Bien. Y esto es igual a 0. Entonces, el peso del ángulo, como ya sabemos, eso tiene una masa, y si es como es un objeto que tiene la propiedad de tener masa, pues simplemente va a ser la masa por la gravedad, y en este caso va hacia abajo, entonces sería en la dirección menos j. ¿Listo? Eso es el peso. Y la norma simplemente es mg. O sea, que yo aquí en vez de w puedo cambiar por mg y listo. Bien. Bien, eso sería el x. Ahora en y se tiene básicamente una historia parecida, porque en y estaría la fuerza normal, que solo hay una normal, que es la que está perpendicular a la superficie, no va a haber otra. Y acá también tenemos la componente del peso en y, si se fijan, esta cosa también va hacia abajo, o sea que hay con un signo menos. Y en este caso es la que está al ladito del ángulo, es la adyacente, o sea que va con el coseno, ¿no? Entonces mg, coseno de teta, y pues obviamente eso es igual a 0. ¿Listo? Entonces, inicialmente uno va a suponer que aquí el bloque aún sigue quieto. Si el bloque sigue quieto, eso quiere decir que la fuerza de fricción tiene que ser mayor o igual.
¿quién? A mg seno de teta, ¿no? Porque esa es la única fuerza que puede hacer que el movimiento comience. Y mientras la fuerza de fricción sea mayor que la fuerza, el bloque va a mantener quieto. ¿Listo? Casi me olvidó escribirles algo, y es que esta fuerza de fricción se define como, esto es, como el coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿no? Bueno, pues yo creo que usted ya conoce la expresión, ya miraron aquí. Y acá pues está de forma generalizada, porque yo acá puedo decir que esto es mu sub S, que sería para estática, estático, y acá mu sub sesca. Dinámico. ¿Listo? Dinámico. Entonces, en el caso que es estático, si no estoy mal en la guía, si tienen FDS en vez de FD, diríamos como FDS. Sí, ¿eso es todo? ¿Ah? ¿Tienen como FD o como FDS? FDS para decir que es la fuerza de fricción estática. Entonces, esto es mayor o igual que esta componente que puede hacer que el bloque comience a moverse, y mientras sea mayor, el bloque va a estar ahí quietito. ¿Listo? Entonces, si ya conocemos cuál es la expresión para la fuerza de fricción, que sería el coeficiente de fricción por la fuerza normal, y de acá, de esta parte, de acá, uno puede ver que la normal se puede ver como mg coseno de teta. ¿Listo? Pues nada, uno lo que va a hacer básicamente es reemplazar esto, ¿no? Entonces va a ser el coeficiente de fricción estático por mg coseno de teta. Esto va a ser mayor o igual que mg seno de teta, ¿no? Ahí. En este caso el bloque todavía no está moviendo, está quieto. Pero llega un caso en donde este ángulo es tal que cualquier pequeña perturbación o a cualquier pequeño valor que uno le agregue a este ángulo, el bloque va a comenzar el movimiento. Y en ese punto es donde esta desigualdad ya no es, bueno, eso ya no es una desigualdad, sino una igualdad, ¿no? Pues este mg es igual a este mg, o sea que puede quitar. Como les digo, si llegamos al punto donde el bloque ya va a comenzar a moverse, pues esto simplemente va a ser mu sub S coseno de teta igual a seno de teta. ¿Listo? En este caso el bloque ya se puede mover. Bueno, y si ya el bloque se puede mover, esto de acá, en vez de ser simplemente un teta, se convierte en un teta crítico. ¿Sí? Teta crítico. Y en ese punto el bloque ya se va a mover. ¿Listo? Y de acá pues uno puede ver directamente que este mu sub S se puede calcular directamente como tangente de teta crítico. ¿Listo? Bien, entonces en este caso, si nosotros comenzamos con el bloque de la superficie totalmente horizontal, o sea con teta igual a 0, el bloque obviamente no hay ninguna fuerza, que lo va a incitar, por decirlo así, a moverse. Pero si uno comienza a modificar la elevación de la plataforma, pues en algún momento va a aparecer una fuerza lo suficientemente grande como para igualar la fuerza de fricción y hacer que el bloque comience a deslizarse. ¿Listo? Y en este caso uno puede calcular cuál es el coeficiente de fricción entre estas dos superficies de madera. ¿Cómo? Calculando la tangente del ángulo crítico, ¿sí? O el ángulo en donde el bloque va a comenzar a deslizarse. ¿Bien? Bien. Este es estático, este es el ángulo crítico, y este es la ángulo crítico. El ángulo crítico. Y lo otro es, vamos a llamarlo masa crítico. Bueno, el otro caso es la superficie que es horizontal, y es que no alcanzan las fuerzas ahí. En este caso, el bloque de masa 1, vamos a llamarlo así, está sobre la superficie horizontal. Esto va a tener un peso 1 y obviamente acá va a haber una normal, ¿verdad? Y esto va a estar acá, va a haber una polea, y por la polea va a estar una puerta que conecta a las dos masas. Esta es la masa 1 y esta es la masa 2, ¿listo? Y esta masa 2, obviamente también tiene un peso 2, ¿no? Peso 2, y acá aparece una fuerza
que sería la tensión, y pues esta también está sufriendo porque obviamente están conectadas. Pues esta sería la tensión 1, sería la tensión 2, pero ustedes ya se han dado cuenta o ya lo calcularon, y si uno considera que la cuerda no tiene masa, que la cuerda es inextensible, o sea que no es elástica, uno llega al punto donde las tensiones tienen que ser igual para que el sistema tenga la solución. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Bien. Listo, entonces acá ocurre la misma historia, la suma de las fuerzas, por ejemplo, para la masa 1 tiene que ser igual a 0, y si yo hago la suma de las fuerzas para la masa 2, eso también tiene que ser igual a 0, porque en principio van a estar quietas. Lo único que voy a hacer es, acá yo voy a tener esta masa, pero en principio esta masa no va a hacer que este bloque que está acá se mueva, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es siempre estar agregando masas acá, masa, vamos a llamarla un masa prima, pues. Voy a empezar a agregar masa prima, le pongo un más por acá. Siempre voy a ir agregando masas a esta masa 2, agregando masas, de tal forma que la masa que esté aquí sea lo suficientemente grande como para romper la fuerza de fricción que no le he pintado acá. La fuerza de fricción, y el bloque comience a moverse. ¿Listo? Eso es lo que siempre se hace. Entonces, si uno mira la suma de fuerzas en 1, pues simplemente va a ser la normal más la fuerza de fricción más el peso más la tensión. Y si no está moviendo, pues esto es igual a 0. Y de acá uno puede ver, por ejemplo, la componente X también. La componente X simplemente sería la fuerza de fricción. En este caso va a ser negativa porque viene el sistema de esta forma, positivo en X y positivo hacia arriba. Listo, y el bloque va a estar centrado aquí. Acá yo tengo X, la componente en X de la fuerza, entonces sería simplemente la tensión en X, pero como solo hay tensión en X, pues yo lo voy a dejar, en este caso no hay tensión en X, pues yo lo voy a dejar como tensión. Y esto va a ser menos la fuerza de fricción, ¿no? Y esto pues, obviamente va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en este eje, en principio. Y en este caso Y simplemente va a ser la fuerza normal, la componente de la normal, y acá el peso hacia abajo va a ser menos mg, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Así. Pero este es m1, por ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a obtener acá. Acá simplemente va a estar que vamos a obtener que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad. Y bueno, acá sale la posición para que esto se pueda mover. Pues para 1, ahora para 2. Para 2 es básicamente la misma historia, solo que acá simplemente está la tensión y está el peso del otro. Son las únicas fuerzas que están operando aquí. En este caso, si uno mira la componente X, pues este bloque simplemente está trabajando arriba y hacia abajo, o sea que componente X no hay, o sea que no tenemos que ver nada en X. Y pues simplemente vamos a ver quiénes están en lleno. Entonces, en este caso está la tensión. La tensión pues simplemente va hacia arriba en este caso, o sea que uno puede decir que acá sería la tensión menos el peso, ¿no? Que sería M2 por G. Es cuando la nada se le dañó al celular allá. Espere. Bien. Ya cada uno puede decir directamente que la tensión va a ser la masa de 2 por la gravedad. ¿Listo? Acá entra nuevamente la condición. La única fuerza que puede hacer que esto se pueda mover hacia arriba se va a mover la tensión. Y mientras no esté moviendo, entonces esa fuerza de fricción estática va a ser mayor o igual que esa fuerza de tensión. ¿Listo? Bien. Pues, si yo sé cómo es la expresión para la fuerza estática, pues yo sé que esto es igual a coeficiente de fricción estático por la normal, y la normal es ¿quién? M1 ¿qué? Y esto va a ser mayor o igual que la tensión, ¿no? Y la tensión es M2 ¿qué?
pues acá la gravedad se va con la gravedad porque básicamente es lo mismo. Y lo que me va a quedar es que esto es, este tiene que ser mayor o igual que la relación entre la masa 2 y la masa 1, ¿no? Y para que comience el bloque a moverse, pues obviamente tiene que llegar a la igualdad, ¿sí? Y cuando tenemos la igualdad, pues en vez de esto, pues vamos a decir simplemente que esto aquí es igual a esto. Y de esta forma uno puede calcular el coeficiente de fricción estático dependiendo de las dos masas que están, en el sistema. Una que está vertical y la otra que está horizontal. Y están atadas por una cuerda, ¿sí? De estas dos formas uno puede calcularlo. En este caso lo que va a hacer es, uno establece que es M1 porque es la masa del bloque. ¿Listo? Esa no hay que cambiarla, la masa del bloque está ahí. Ustedes miren la masa del bloque, como ya la conocen a partir de acá. Y lo que van a hacer es colgar el portapesas en este caso. Acá va a haber un portapesas. ¿Listo? Y el portapesas que va a ser esta masa M2 va a ser igual a la masa del portapesas más las masas primas. Las masas primas son las masitas esas de los discos y pues van a ir agregando masas primas hasta que este sistema se mueva. Una vez se mueva, sin detenerse obviamente, ya van a conocer quién es M2 y a partir de calcular este cociente que está acá, pues ya conocen quién es el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Y la idea aquí es comparar este coeficiente de fricción con este coeficiente de fricción. ¿Listo? Y ver qué diferencias pueden aparecer. Porque en principio no es que le dijeron, el coeficiente de fricción depende simplemente de la superficie, no depende de la masa, ni depende del ángulo de elevación, ni nada de eso, ¿sí? Simplemente depende de las superficies de contacto. ¿Bien? Listo. Entonces, acá lo estamos midiendo dependiendo del ángulo que hace que comience el movimiento, acá dependiendo de la masa, pero pues eso al final se supone que no va a importar. Usted va a encontrar que va a haber una discrepancia, pero esa discrepancia pues, obviamente es porque esto es experimental y no es lápiz y papel. ¿Listo? Comparar, como siempre. Comparar significa que ustedes van a calcular quién es. Eso es, bueno, acá no importa quién vaya de primero. Pero por orden va a ser el primero, va a ser este que está acá, acá vemos el 1 menos un sub S2, que va a ser el de allá, y acá podemos poner un sub S1 a comparar las cosas y probablemente multiplicado por 100, ¿no? Otra cosa que ustedes también pueden hacer para comparar es buscar el coeficiente de fricción de la madera, ¿sí? Y en este caso hay que tener cuidado porque en algunos bueno, tiene que tener cuidado de la referencia, porque en algunas referencias dicen que esto es como el 0.2, creo que dicen que es como el 0.2, pero están un tanto equivocados porque esto tiene esto básicamente un rango, no es un número local sino un rango. ¿Sí? Igual lo pueden buscar. ¿Listo? Pues esto de acá sería en el caso del coeficiente de fricción estático. Acá es solo estático. ¿Bien? Entonces, para el caso dinámico uno hace una historia muy similar. La historia es similar, la única diferencia es que ya no, la suma de las fuerzas no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Coeficiente dinámico. ¿Listo? En el coeficiente dinámico ustedes pues obviamente van a fijar un ángulo θ. Ustedes lo eligen, si no estoy mal, la guía dice que, no me acuerdo bien, creo que debe ser entre 20 y 40, no me acuerdo bien, pero creo que sí es en ese rango de valores, entre 20 y 40, ahí ustedes van a fijar este ángulo, y lo siguiente va a ser que, bueno, como ese ángulo está fijo, ustedes van a tener un bloque acá, el bloque de masa M1, va a pasar por la polea, acá va a estar la masa M2 y como siempre esto aquí hay obviamente siempre hay que quitar un diagrama de fuerzas, la normal, hacia acá abajo está el peso de 1, hacia acá va la tensión y hacia acá va a ir el coeficiente de fricción, que en este caso va a ser F sub K. Hacia acá abajo va a estar la tensión nuevamente, que va a ser la misma, ustedes ya saben eso, y acá va a estar W2, ¿no? El peso del otro.
¿Cuál es la diferencia acá? Que en este caso el sistema puede moverse libremente. ¿Sí? Se puede mover libremente. Y si se puede mover libremente, pues la suma de las fuerzas, por ejemplo, en M1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración de 1. Ya no es 0. Y si yo miro la suma de fuerzas en la masa 2, pues va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en 2, porque obviamente también se va a estar moviendo. ¿Listo? Pero entonces uno acá lo que hace es seleccionar su sistema de referencia. Por ejemplo, en esta masa que está acá, uno lo monta aquí en esta masita y uno mira cuáles son las fuerzas que están actuando. Bueno, aquí están las 4 pintadas, acá solo hay 2 pintadas, que son las uñas que están actuando. Y a la final, otra vez llega el argumento de que esta cuerda no tiene masa, es inextensible, y si yo intento medir qué desplazamiento hubo de aquí hasta acá, por ejemplo, que acá haya un delta de x, en un tiempo delta de t, pues yo voy a encontrar que esto mismo va a ocurrir acá. Este mismo delta de x, en este mismo delta de t, va a estar acá igualito. ¿Sí? Y si el cambio en la posición respecto del tiempo es igual que hace este bloque M1, es igual a la que hace este bloque M2, si yo miro cómo es el cambio en la velocidad respecto del tiempo, también me va a dar lo mismo. ¿Listo? ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo aquí es que delta de x respecto de t, ¿sí? Sobre delta de t, esto es de x1, va a ser delta de x2 sobre delta de t, el tiempo va a ser el mismo. ¿Sí? Y si yo miro cómo cambia esto otra vez respecto del tiempo, porque esto que está acá, si ustedes recuerdan, esa es la velocidad media. Esto va a ser de 1, va a ser igual a la velocidad media, el cambio de la velocidad media de, bueno, esta es la velocidad media más, la velocidad media de 2. ¿Listo? Y si yo miro cómo, esta cosa es una igualdad, y si yo miro cómo cambia la velocidad media en 1 respecto del tiempo otra vez, pues esto va a seguirse cumpliendo, que va a ser cómo cambia la velocidad media de 2 respecto del tiempo. ¿Listo? Y cómo cambia la velocidad media o cómo cambia la velocidad instantánea, eso simplemente es aplicar el límite. Si recuerdan, si yo aplico el límite acá cuando el tiempo tiende a 0, pues convierte en una derivada, y si es una derivada, pues sería la velocidad instantánea o la aceleración instantánea. En este caso voy a ver que la aceleración en 1 básicamente va a ser la aceleración en 2, pero ojito que esto que está aquí no es el norma, ¿no? No es el norma. ¿Ah? Es el norma, porque mientras este bloque está moviendo hacia acá arriba, el norma me refiero al valor absoluto, pues. Ya. Sí, porque mientras esta está moviendo hacia acá y positivo es hacia acá, esta se está moviendo hacia acá y hacia acá vamos negativo. ¿Sí? O sea que cuando yo lo mire acá, o bueno, pudiera ponerlo acá, pero no me gusta porque tal vez es bueno entender. El hecho es que la norma o el valor absoluto de la gravedad, de la aceleración 1, va a ser igual a la norma o valor absoluto de la aceleración 2. Cuando uno mire la dirección o el sentido en el que va la aceleración, pues hay que antes de poner un medio. Pues, para la masa 1, si llevamos la suma de fuerzas, voy a hacerla una vez. La normal más la fuerza de fricción cinética más la tensión más el peso de 1, pues esto es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y si yo miro para esta de acá, para lados, pues simplemente va a estar la tensión más el peso de 2, y esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración. ¿Listo? Así. Bien. Entonces si uno mira las componentes, como se hizo siempre, bueno, acá creo que ustedes lo pueden ver fácilmente. Esto acá va a ser un ángulo teta, ¿no? Y esto de acá, pues obviamente hay que ver cuáles son los componentes. Acá obviamente como siempre está WX, acá va a estar WY. Este ángulo de acá, pues obviamente igual a este ángulo de acá. ¿Listo? Y pues uno puede ver la componente X, la componente Y, lo mismo que hicimos en el otro caso. Y uno puede encontrar que bueno, acá se le dice acá, que este musu K usted lo puede medir como, vamos a hacer una expresión que sería dependiente de los ángulos, ¿no? Eso sería M2 menos M1 por el seno de θ, y eso multiplicado por la gravedad obviamente, menos M1 más
M2 y acá aparece la aceleración. Y esto acá va a estar dividido por M1G coseno de teta. ¿Listo? Entonces, a diferencia de los otros casos que uno simplemente calculaba el ángulo, en un caso uno calculaba simplemente el ángulo crítico y ya con eso calculaba el coeficiente de fricción, en ese caso estático. En el otro era calcular la masa que hacía que el sistema comenzara a moverse y pues simplemente era dividir las dos masas y ya calculaba el coeficiente de fricción estático. En este caso el coeficiente de fricción dinámico no se puede hacer eso directamente, ¿sí? Ustedes van a tener una masa que hace que el sistema se mueva sin detenerse. Listo, esa la van a ir agregando hasta que el sistema se pueda mover. Hay una condición para esta masa y es que sea menor que 200 en principio. M1, pues ya nada contemplo que es la masa del bloque. Y el ángulo teta, ustedes tienen que fijarlo acá, ¿no? Tienen que de principio fijar cuál va a ser el ángulo. ¿Listo? Y la gravedad, pues ustedes ya la conocen. Pero aquí hay una historia y es que ustedes tienen que contar quién es la aceleración del sistema. ¿Y cómo lo hacen? Pues en ese caso tienen que conectar el cronolab. En este caso apenas van a utilizar el cronolab. El cronolab, pues si ustedes recuerdan, ahí tiene la polea, por la polea pasa un sensor y acá hay un agujero. Bueno, en total son 18 agujeros. En total son 18 agujeros. Pues, el láser se va a ir interrumpiendo en cada una de estas en cada una de las divisiones, ¿no? Cada vez que el láser deja de estar, empieza a interrumpirse, le empieza a contar, ¿sí? Y va contando hasta que tome todos los datos que ustedes le van a dar. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran para el tiempo 1, que sería básicamente mirar cuánto hay de aquí hasta aquí, o sea, T1. En este T1, la polea de un agujero al otro se desplazó una longitud de arco S, ¿no? Que en este caso sería S1. Entonces, para este T1 le correspondería una longitud de arco S1. Si uno va a ver quién es T2, pues sería esto que está acá más este pedazo que está acá, ¿no? Entonces, S2 sería desde aquí hasta este de acá, ¿no? Entonces sería 2 veces S1 porque los arbolitos son 7 metros. ¿Listo? Y si uno va a ver el tiempo 3, pues acá simplemente va a aparecer 3 S1. ¿Sí? Simplemente va a haber un coeficiente por acá. Pues eso que está acá uno lo puede modelar al final como un TN igual a N por S1 o por S. En este caso diciendo que S sería la distancia que hay uno fuera. ¿Listo? Pues así tú lo puedes modelar. Entonces, si N es igual a 30, que son los datos que ustedes van a tener, entonces van a tener T30 igual a 30 por S1. ¿Sí? Y si ustedes miden esto que está acá es aproximadamente, si no estoy mal, 24.5 o 0.4. Eso está en milímetros. Esa distancia es en milímetros. Pero este S no se puede medir así directamente, ¿no? Sí. Porque esto es una cosa, eso es un circulito. ¿Listo? Entonces tienen que ver cuál es la relación de este desplazamiento angular que está acá respecto a, bueno, a la unidad de, en este caso vamos a utilizar metros, aunque eso es en milímetros. Pues, esto que está acá, este T, este S, perdón, este S que está acá, lo van a calcular como quién. Este número que está aquí, que sería este 24,5 milímetros, multiplicado por una vuelta completa, ¿sí? Una vuelta completa, o sea, inicia aquí, ¿no? Da la vuelta completa y termina aquí, ¿no? ¿Listo? Eso serían 2 pi. Y eso, como son 18 agujeros, pues dividido 18. Así se calcula ese 1. ¿Listo? Entonces, si ustedes calculan esta cosa que está acá, pues, y luego lo grafican, ustedes van a tener acá T, perdón, no es T, van a tener acá, no sé cómo lo llaman, lo llaman S, no, lo llaman X, porque eso al final tiene que ver con X, y eso es básicamente un X, y acá T,
Si ustedes grafican eso, van a obtener una curva parabólica, como siempre. ¿Sí? Esa curva parabólica lo que van a hacer es hacer un ajuste polinómico. Y a partir del ajuste polinómico, ustedes pueden calcular directamente la gravedad. El ajuste polinómico, como siempre, se hace en x igual a velocidad inicial por el tiempo más, ¿qué? Sí, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El blanco, sí, Entonces, este x es básicamente ese, ¿no? Ahí es lo que te cerra. Sí. Pero como ustedes ya son expertos haciendo esto, pues esto es estimación, punto lineal y las cosas, y ustedes pueden calcular cuál es la velocidad inicial de movimiento de esa cosa y pueden calcular también la aceleración. ¿Listo? Pero yo como sé que eso de aquí es difícil, incluso a mí me costó hacerlo, entonces ya hay un formato para hacer esta cosa y lo que yo voy a hacer es mandarle el formato, ¿sí? Al final. ¿Bien? Sí, porque me acuerdo que en uno de los cursos, pero no acá, en otro semestre, yo los mandé a hacer esta cosa y bueno, obviamente, no obviamente, sino que obviamente no la hicieron y se convirtió en un problema y me tocó enviarle el formato para que simplemente cogen los datos, los peguen ahí y les dé toda la información de esto. Pero acá lo único que van a hacer es calcular eso. O sea, todo eso que está acá es simplemente para calcular la aceleración. Y pues para hacer un cálculo de eso no es necesario que ustedes se maten tanto. ¿Listo? El otro caso que es similar a este es el sistema que está ahí. Acá va a estar M1, acá va a estar la polea y acá va a estar la masa M2, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí en este caso la plataforma va a estar totalmente horizontal. Si está totalmente horizontal, entonces este ángulo de acá vale 0 y este ángulo de acá vale 0, ¿no? Entonces, en el caso horizontal, este M sub K se puede calcular como M2 por la gravedad menos M1 más M2 por G sobre M1G. Así se puede calcular. Porque el seno de 0 proviene de 0 y el coseno de 1 pues de 0, perdón, que es 1, obviamente toda la expresión se transforma en esta. Entonces ustedes tienen que calcular, fijar un ángulo que esté entre 20 y 40, ¿listo? Mirar que la masa mueva el sistema sin detenerse y luego de eso pues ya pueden en el Cronolab, ya les explico la parte. ¿Cómo les explico la parte? Perdón, eso de acá es la aceleración, ¿no? Sí, porque siempre depende de la aceleración. ¿Listo? Pues son los, básicamente son 4 métodos. 2 para medir coeficiente estático y 2 para medir coeficiente dinámico. Uno ángulo con ángulo de elevación, otro horizontal. ¿Sí? Y se repite también para la parte dinámica. ¿Listo? Entonces, de forma rápida para que comiencen a medir. Aquí la idea es que procedimiento, por ejemplo, en el caso del ángulo crítico, el procedimiento en el caso del ángulo crítico es igual a lo que les estaba mencionando. Ustedes inician en la plataforma con la masa así, este es el bloquecito de masa. Primero tienen que medir el bloque, ¿no? ¿Sí? Como dice la guía, tienen que fijarse de que el sistema esté perfectamente nivelado. Perfectamente nivelado, y si no está nivelado, pues ahí tienen un nivel y ahí hay unos tornillitos que pueden hacer que la plataforma quede lo suficientemente nivelada y que no tenga unas patas sueltas, ¿sí? Para que no vaya a curvar cuando agregan más ahí. Y la idea es que, por ejemplo, para las tres primeras mediciones, ustedes tienen el bloque aquí en forma horizontal, ¿no? Y lo que van a hacer es graduar, o sea, cambiar teta de tal forma que el sistema se ponga de esta forma. Acá va a estar el bloque
y acá aparezca teta crítico. ¿Listo? ¿Cómo lo gradúan? Con ese... ¿cómo se llama eso? Sí, me olvidé el nombre. Bueno, con esa tuerca grandota que está ahí, ustedes nivelan la elevación de la plataforma, de tal forma que este coso de acá comience a moverse sin detenerse. ¿Sí? ¿Y eso cuántas veces lo van a hacer? 3. Esto mismo lo van a hacer 3 veces. ¿Listo? 3 veces van a hacer eso. O sea, lo dejan horizontal, gradúan el ángulo hasta que comience a moverse. ¿Listo? Cuando comienza a moverse, bien, miden ese ángulo, luego lo pasan otra vez horizontal, lo gradúan hasta que comience a moverse, miden ese ángulo y así. ¿Listo? ¿Cómo miden el ángulo? El ángulo, este teta, lo pueden medir con la aplicación Chronolab, pero sin activar el láser, ¿no? Igual los celulares que tengan el sensor, pues si ustedes abren la aplicación Chronolab, se van a la parte de coeficientes de fricción. Si ustedes empiezan a girar el celular, ahí va a haber un numerito que va a cambiar. Y eso es lo que está midiendo el ángulo de inclinación del celular. ¿Listo? Creo que lo pueden ver, sí. Y la otra es una aplicación que les recomiendan ahí, Firefox. Creo que es así que escribe. Esa es la Play Store. Y esa es un tanto más precisa. ¿Sí? Tiene más precisión que la de Chronolab. Pero igual pueden utilizarla cualquiera de las dos, la que ustedes gusten de esa. ¿Listo? Con eso pueden medir quién es teta. Eso tienen que hacer 3 veces, como les digo. Luego de hacerlo 3 veces, lo que tienen que fijarse es que este bloque tiene 2 superficies de contacto, ¿no? Tiene una superficie que yo la llamo superficie mayor, S mayor, digámoslo así. Yo la llamé área mayor. Área mayor. Y va a haber otra que va a ser el área menor. ¿Listo? Luego voy a hacer esto 3 veces. Bien. Igual ustedes tienen que medir quién es este largo de acá, llamámoslo así, L1, ¿sí? Y tienen que ver quién es este ancho de acá, llamémoslo L2, ¿listo? Eso hay que medirlo. Y luego, pues obviamente, si ya conocen esto que está acá, que es L1, pues no tienen que medir otra vez, sino que tienen que medir este ancho que está acá, que sería el L2, pero primado. ¿Eso para qué? En el área mayor ustedes tienen que ver quién es L1 por L2. Y en el área menor ustedes tienen que ver quién es L1 por L2'. ¿Listo? Y entonces esto es para ver que no depende del área de la superficie de contacto. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer esto con el bloque así tal como está, así de forma totalmente horizontal 3 veces. ¿Sí? Luego van a coger esta área menor, o sea, van a ponerlo así, el bloque de forma vertical, pero no parado, ¿no? Sino simplemente así acostadito, darle la vuelta así, no así, ¿sí? Porque hay 2 formas de rotarlo. Así, exacto. Porque ya igual me preguntó si era, por eso le hago la aclaración. Entonces, hacerlo 3 veces con esta área de contacto, 3 veces. ¿Sí? O sea que ya van 6. Y luego, no, aquí no es. Luego de eso, pues tienen que mirar la dependencia con la masa, ¿no? En la dependencia con la masa, a ver, ¿dónde está esta tabla? Acá están los M1. Esto es dependencia con la masa. Listo. La dependencia con la masa, ustedes van a decir que el bloque M1 va a tener una masa que va a ser ¿quién? La masa que ya tenía, la masa M1 que ya tenía. Es como programación, M1 igual a M1, un poco más igual. Más, y le van a agregar un bloque de inicialmente 40 gramos. ¿Listo? Inicialmente de 40 gramos. Y van a hacer esto mismo. Nivelar el ángulo para que caiga 3 veces. Y luego van a hacer otra vez esto mismo. M1 igual a M1 más 60 gramos. Y van a hacer lo mismo 3 veces otra vez. Eso en el caso estático en la nivelación del ángulo, ¿no? Ángulo crítico. La parte 2 es horizontal, ¿no?
sea que en este caso θ es igual a 0. Pero pues no es la misma historia que ocurrió que les mostré hace rato, ¿no? En este caso, ¿qué van a hacer? En este caso, coeficiente estático a la masa. Es que acá siempre me olvida cuál es la masa que tienen que utilizar. Es que ya acá yo siempre les modifico las masas. Bueno, sí. Como siempre, como se hay que modificarlas. Entonces, en el caso de cuando el bloque está totalmente horizontal, acá va a estar M1, aquí va a estar la polea, aquí va a estar la cuerda. La idea es que yo les dije que ustedes aquí van a agregar masas, ¿no? Masas de disco, llamémosla ND. ¿Listo? De tal forma que este sistema se mueva, o sea, eso va a estar ahí quietito inicialmente. Ustedes cuelgan el portapesas, ¿sí? Y obviamente con el portapesas no va a mover, entonces van a tomar los disquitos y van a ir agregando discos, hasta que se cumpla la masa mínima que hace que el sistema se mueva. ¿Listo? Cuando eso ocurra, pues ya pueden anotar esta masita que está acá, sin problema. ¿Listo? Esa es la primera parte. Esa la tienen que hacer una sola vez. Luego, a esta masa M1, esa es la segunda parte, ¿no? La primera parte es solo con M1. La segunda parte sería M1 igual a M1, yo siempre lo modifico, sería M1 más, le agregan 20 gramos, que sería hacer lo mismo, a esta masa que está acá M1, le agregan 20 gramos y luego empiezan a agregar más acá para que se mueva otra vez. ¿Listo? Y ahí anotan quién es M2. Acá la tercera medición va a ser M1 igual al mismo M1, pero en este caso con 40 gramos. ¿Listo? Lo van a hacer 3 veces, pero cambiando la masa de M1. Y si cambian la masa de M1, pues como se supone que en principio eso no debe depender de las masas, pues tiene que haber un aumento en proporción de M2 para que eso pueda conservar. O sea que si aumentan M1, M2 también tiene que aumentar. ¿Listo? Y siempre en los 3 casos, pues para que el sistema se pueda mover sin detenerse. Bien. Listo. Eso para el caso estático. Eso que está ahí todo es para el caso estático, ¿no? O sea, hasta ahí tienen que hacer 9, 12 medidas. Igual es hacer rápido. De 100 gramos. 100 gramos y para el caso dinámico, pues casi la misma historia. La única diferencia, como ya les digo, es que se van a tener acá el bloque. En este caso sí van a utilizar el cronolab. Acá va a estar M1, acá va a estar M2, acá va a haber un ángulo θ, en donde θ va a ser, ¿quién? Había dicho que era entre 20 y 40. ¿Ya lo leyeron de cuánto es? Sí, entre 20 y 40. De 20 a 40 grados. Ustedes eligen cuál. Creo que dicen mayor o igual. No, dice entre 20, puede ser. 97. Bueno, incluso puede ser hasta 20, si no es entre 20 y puede ser hasta 40. O sea, cuando yo digo entre 20 y 40 puede ser 20, puede ser 21, 22, hasta puede ser 39 o pues puede ser 40 obviamente. Ese es el rango de datos que pueden poner. Ustedes eligen el ángulo que van a utilizar. ¿Listo? Bien. Una vez que fijen el ángulo tienen que darse cuenta que otra cosita, otra restricción es que la masa M2 en principio, o sea la primera medición, esa masa M2 tiene que ser menor que 200 gramos. ¿Listo? Y van a encontrar una masa menor que 200 gramos que hace que el sistema se mueva libremente. Bien. Entonces una vez encuentren una masa menor que 200 gramos que haga que este sistema se mueva libremente, pues ustedes ahora sí activan el sistema Cronolab, o sea, activan el láser, se haga la aplicación Cronolab. Listo, el Cronolab se va a la pestaña coeficientes de fricción. Y en la pestaña coeficientes de fricción van a encontrar el número de medidas, van a ser 30, listo, 30 medidas. Y 30 medidas ustedes tienen que hacer el bloque lo suficientemente hacia atrás, cerca del piñón ese que está ahí.
Y cuando lo suelten, pues como el sistema se mueve libremente, cuando lo suelten él va a registrar los 30 datos sin problema. ¿Listo? Bien. Esto con una primera masa que sea menor a 200 gramos, ¿no? Luego lo que tienen que hacer es agregar más masas, como siempre. A ver. Dice realizar 2 medidas más. Entonces, la primera medida es con M1, es con M1, así como en este caso a M1 nunca se le va a agregar nada más, ¿sí? A M1 siempre va a ser la masa del bloque de madera, ¿sí? No le va a agregar nada más. Usted acaba de encontrar una masa menor a 200 gramos, que eso al final es como de 100 algo, que hace el sistema de mueva sin problema, ¿listo? 100 algo, no sé cuánto es exactamente, pero sí sé que es menor a 200 gramos. La masa, este sistema se va a mover sin problema, ¿listo? A partir de esta masa, usted hace la primera medición de estos 30 datos, que son los datos de tiempo, ¿listo? Esto es T, ¿no? Luego lo que van a hacer a este M2 le van a sumar inicialmente 20 gramos, ¿listo? O sea, la primera medición es con una masa menor que 200 gramos, ¿sí? La segunda medición va a ser este M2 que está acá, ¿sí o no? Este M2 ya acá va a ser M2 más los 20 gramos que le van a agregar, ¿sí? O sea, el anterior más 20 gramos. Eso ya ve la programación, ¿no? Ahí ya tiene esa cosa acá. Bueno, es un problema matemático que cuando uno se escribe en un tablero no puede hacer estas cosas. Pero bueno. Acá lo siguiente es otra vez el anterior al anterior M2, que sería este que está acá, agregarle 40 gramos, ¿sí? O sea, agregarle 20 gramos más, pues. ¿Sí? A eso que está acá, con 20 le agregan 20 más para que vuelva a 40. Y esas son las 3 mediciones que van a hacer. Y eso es todo. ¿Listo? Para cada uno de ellos van a tener que calcularlo, anotar los 30 datos y con la hoja electrónica que yo les doy, pues a partir de esto ustedes pueden calcular qué es la aceleración. La masa 1 es el peso del bloque normal. En este caso dinámico, la masa del bloque 1 siempre va a ser la masa del bloque 1, no va a cambiar. ¿Listo? Y esa es la forma que hagan medir, ya pueden pedir. Esto se hace súper rápido si la cogieron.